Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Nos complace mucho saludar a todos los hermanos de este campo. Y hoy, por estar concluyendo una semana de salud, nuestra conversación tendrá que ver con un tema espiritual, pero también de salud. ¿Sabe que actualmente hemos tenido tantos avances en medicina que hoy, por ejemplo, una mujer embarazada puede saber cuánto va a pesar su niño al nacer, más o menos qué talla tiene, puede saber el sexo, puede saber si tiene algún defecto, puede saber si tiene algún problema, por ejemplo, en el área cardíaca. Es decir, en todos los aspectos hoy la medicina te permite saber respecto a tu niño. Y eso naturalmente nos da una gran felicidad. Cuando el médico o la madre le pregunta al médico, mi hijo está bien, y él le dice, señora, no tiene ningún defecto. ¡Qué alegría! Pero sabe que antes las cosas no eran así. Antes ni siquiera había, imagínense, muchos años atrás, ni siquiera había pruebas de embarazo. Las mujeres sabían que estaban embarazadas porque la regla no les venía y porque el abdomen le comenzaba a crecer. Pero imaginen también muchos años atrás donde no había ni hospitales ni salas de partos. Así que las damas parían bajo el cuidado de una partera, de una comadrona. Y ustedes recuerdan que muchos niños del pueblo de Israel se salvaron, fue gracias a las comadronas, porque había la orden del faraón de todos los niños debían ser lanzados al río. Había que matarlos y ellas, cuando lo asistían, pues trataron de salvar a muchos niños. Ahora, vamos a contarles a ustedes una historia que sucedió hace muchos años y en un pueblo muy lejano de Jerusalén. Allí vivía una pareja y un buen día la señora no le vino la menstruación, pasaron los días, el abdomen le comenzó a crecer y naturalmente ella sabía que estaba embarazada. Bueno, tal como le estoy diciendo, no había ahí en ese sitio ni un hospital ni una sala de parto. ¿Y qué hizo esta señora? Bueno, se buscó la partera del lugar, conversaron, se pusieron de acuerdo y la partera simplemente le dijo, bueno, cuando le vengan las contracciones, los dolores, usted me manda a llamar. Y así pasó. Pasaron los meses, llegó el momento del parto y cuando comenzaron las contracciones, ella mandó a llamar a la partera. Y ella le dio los cuidados pues que hacen estas señoras que son muy bien entrenadas. Finalmente llegó el momento del parto y la señora atendió el parto, el niño gritó, pero la madre estaba atenta y vio que la cara de la partera como que decía algo. No había la cara de felicidad que debería tener, no le decía nada. Y ella insistentemente preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, ella simplemente le dijo, es un varón. ¿Pero qué tiene? Y entonces ella se lo acercó y pudo ver que el niño tenía algo que se llama equinos varus.
Eso es que el niño nace con el pie y el tobillo torcido. Así que esa alegría se convirtió en tristeza porque el niño tenía un defecto. Pasaron los días y cada día el sufrimiento de esos padres era mayor. Los niños se burlaban del pobre muchacho, no podía caminar, no podía hacer lo que hacen todos los niños, y cuando otros niños venían a la casa, pues simplemente eran objeto de burla. Imagínense ustedes lo que sufrió esta familia y el pobre muchacho. Así fue creciendo, pero a medida que crecía, también crecía su insatisfacción, su tristeza. No podía trabajar, no podía ayudar a sus padres. Prácticamente había que darle todo, porque en sus condiciones pues era muy difícil salir a trabajar o ayudar a su padre. Pero un día llegó la noticia que en Jerusalén estaba el Señor Jesús y que Él hacía milagros. Los paralíticos, los cojos como Él caminaban. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. De tal manera que nació una esperanza para aquel muchacho, pero también para toda la familia. Ahora, ellos vivían muy lejos de Jerusalén y no eran personas ricas, eran unas personas de un ambiente rural. Así que comenzaron a hacer planes para tratar de conseguir que su hijo pudiera ser llevado a Jerusalén. Comenzaron a trabajar, a hacer ahorros, hasta que finalmente tuvieron cierta cantidad de dinero y contrataron los servicios de alguien que tenía animales para que lo llevara y lo dejara en Jerusalén. El compromiso de este señor era llevarlo y dejarlo en Jerusalén, porque él tendría que buscar a Jesús, Jesús lo iba a sanar, esa era su esperanza, él iba a trabajar entonces allá en Jerusalén, iba a tener dinero y iba a venir a cambiar la vida de sus padres. Qué cosa tan buena. Así que emprendieron el viaje. Después de días de camino, llegaron a Jerusalén y el hombre encargado de llevarlo le dijo: bueno, te voy a dejar en la plaza principal, allí tú comienzas a buscar a Jesús y yo voy a informarle a tu familia que llegaste bien y que simplemente estás esperando que se te haga el milagro. Bien, nuestro hombre ya joven comenzó a caminar y a buscar y a preguntar. Pero apenas preguntó por Jesús, le contestaron: sí, aquí vivía Jesús, pero él fue crucificado hace algunos días y ya está muerto. Los discípulos dicen que resucitó, pero realmente ahora no lo vemos como lo veíamos antes. Imagínense ustedes la historia. La alegría que tenía aquel hombre de haber llegado a Jerusalén, de nuevo se transformó en tristeza. Otra vez estaba en iguales condiciones. Y diríamos que más que en iguales condiciones, en peores condiciones. La razón muy sencilla. Él ahora
no tenía el apoyo de la familia. Aquí no tenía familia, no tenía a nadie. Así que lo único que le quedó es ser un mendigo. Afortunadamente consiguió algunas personas que le hacían el favor de llevarlo allá a un templo, el templo de la Hermosa, y allí lo colocaban cada día. Y él, con la bondad de muchas personas, vivía de lo que le daban. Pero un día venían dos personajes. Y esos dos personajes llegaron allí al templo. Y el Señor, como era su costumbre, sacó su mano pidiéndole, y Pedro se quedó viéndolo y le dijo estas palabras: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Y registra las Sagradas Escrituras que inmediatamente sus pies se pusieron firmes, sus tobillos se pusieron firmes, y comenzó a caminar y entraron en el templo y saltaba de alegría dándole gracias a Dios. Qué hermosa terminación. Después de muchos años, él se pudo conseguir con el Jesús que él esperaba encontrarse. Y ese Jesús, aunque no en presencia, sino a través de estos dos discípulos, le hizo el milagro que tanto anhelaba. Pues bien, ustedes en este momento estarán pensando: bonita historia, parece un cuento de hadas, parece una historia de esa de televisión que termina bien. Pero, ¿qué nos puede dar a nosotros? No soy cojo, no tengo ningún defecto, no tengo ningún familiar con defecto. Mis hijos, gracias a Dios, todos nacieron en forma perfecta. Sí, es muy probable que eso sea así. Pero yo quiero decirte que cada día tenemos más dificultades, cada día tenemos más problemas de dinámica familiar, cada día tenemos más problemas de tipo psicológicos. Se cree que dentro de los próximos años la depresión va a ser una de las enfermedades más importantes del mundo. Sabemos la pandemia que estamos pasando o viviendo. Mucha gente ha perdido a sus seres queridos gracias a esta situación. Hay problemas de dinámica familiar, el esposo que quiere abandonar la esposa que quiere abandonar, el hijo que está en droga, el hijo que tiene malas compañías y que llega con cosas y no trabaja. ¿Cómo las consigue? Y todos estos son problemas que tienen los padres. Pues déjenme decirles que ese Jesús que a través de los discípulos llegó a aquel hombre y le hizo el milagro que él tanto anhelaba, es el mismo Jesús que hoy vive entre nosotros a través del Espíritu Santo. Y narra la Biblia que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Dice la Biblia que las cosas que parecen imposibles para el hombre son posibles para Dios. Así que en esta mañana no sé cuál es tu vivencia. No sé si has tratado de vivir durante muchos años con dificultades. Tal vez te sientes mal
por tu conducta anterior. Y el mismo David decía que sus pecados estaban siempre presentes. Pero qué bueno. La primera gran noticia es el plan de salvación. Dios murió en la cruz del Calvario para pagar cualquier deuda que nosotros tuviéramos de pecado. Y hoy, al aceptar a Cristo como tu Salvador personal, todas las cosas malas que hiciste, todos los pecados que hiciste son perdonados. Primera causa para estar feliz. Pero aún en estas situaciones de la vida diaria, de los problemas de dinámica familiar, de las enfermedades, de las dificultades para enfrentar las situaciones de nuestros hijos, también Dios está presente. Y lo único que tienes que hacer es llamar, hablar con el Dios que todo lo puede. Y en los méritos de Cristo Jesús, poner la solución de tu problema. Con toda seguridad Él va a responder. Ahora, ¿cómo responde? Tienes que tener paciencia. Puede ser que responda inmediatamente. Y en muchas ocasiones hemos visto cómo Dios responde inmediatamente. Hace algunos días transportábamos unos equipos de computadoras para nuestra universidad y cuando salimos eran muchas computadoras, de tal manera que si nos las veían, aunque todo estaba bien, íbamos a perder mucho tiempo mientras chequeaban las facturas. Y le pedimos al Señor que en el viaje ningún guardia nacional nos interrumpiera nuestro tránsito. Y saben ustedes que exactamente así ocurrió. Íbamos de Valencia a Nirgua y allá llegamos sin que tuviésemos ninguna dificultad. El Señor contestó nuestra oración. Y no era porque nosotros estuviésemos haciendo nada malo, sino que el carro venía lleno de computadoras. Cualquier guardia al ver eso debía tomar una medida, por lo menos, mire, ¿qué es eso? ¿Dónde lo llevan? ¿Dónde están las facturas? Pero afortunadamente el Señor responde nuestras oraciones. Y tú y yo podemos llevar nuestras cargas a Él, no importa la que sea. Si tu esposo es el problema, ponlo a Él delante del Señor. Si tu esposa es la del problema, ponla a ella delante del Señor. Ámala, no la odies. Si tus hijos son el problema, ponlos a ellos en las manos del Señor. Y si tú estás padeciendo una enfermedad, pon tu enfermedad en las manos del Señor. El apóstol Santiago escribe que si hay alguien enfermo, llamen a los ancianos, oren. Y la oración del justo puede mucho. Y si el enfermo está en pecado, sus pecados van a ser perdonados y va a ser sanado. Ahora, ¿cómo opera Dios eso? ¿Qué significa eso realmente? Lo que significa es que siempre va a haber sanidad desde el punto de vista espiritual. Cuando tú entregas tu carga a Dios y permites que Dios haga su voluntad siempre va a ser la mejor, aun cuando podamos perder nuestra vida. Porque si ya hicimos arreglos con Dios, pues estamos vivos. Vamos a vivir eternamente y vamos a vivir eternamente en el cielo. Y ese momento de morir va a ser solo un sueño para que al día siguiente el Señor me va a despertar y me va a llevar con los ángeles a vivir eternamente con Él.
Quiera Dios que este mensaje pueda llegar a tu corazón y pueda satisfacer todas las necesidades que tú tengas. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu bondades, por tu amor, gracias por ser bueno y misericordioso, gracias por el plan de la salvación y gracias porque estás dispuesto a atender nuestras dificultades y no solo a atenderlas, solucionarlas. Señor, quiero poner a todos los hermanos que están conectados y si alguno de ellos tiene algún problema, permite que en este mismo momento Él pueda ponerlos delante de ti y ser propicio a ellos, Señor. Da la solución que tú creas que sea la más conveniente. Por favor, bendice a todos los miembros de este campo y que la paz del cielo esté con cada uno de nosotros. Te ruego estas cosas en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén.